Existe un país en la tierra que lo tiene todo. Existe un país en la tierra que esconde historias. Historias de civilizaciones milenarias. De pueblos que cimentaron las bases de las sociedades tal como las conocemos en la actualidad. Existe un país que esconde mitos y leyendas ancestrales, transmitidas de generación en generación a lo largo de los siglos. Existe un lugar que aún guarda secretos y quiere que el mundo los descubra. Bienvenidos a Perú, tesoro escondido. Desde las costas oceánicas del Pacífico hasta la densa selva amazónica, a través de los Andes, las montañas más altas del continente americano, se erige un país cuyo origen se remonta a miles de años. Desde los primeros hombres que habitaron estas tierras hasta las primeras civilizaciones que se conocen. Aquí vivió uno de los imperios más grandes que existieron en la Tierra. Un imperio que hasta el día de hoy sorprende al mundo entero por su desarrollo cultural y arquitectónico, sus estrategias y su organización como pueblo. Un imperio que llegó a expandirse por casi todo el territorio sudamericano. Perú, un país marcado por su diversidad cultural, por sus paisajes, por las especies animales que habitan en todo su territorio y por su variada y exuberante vegetación. Un país cuyo desarrollo ha estado marcado por la relación entre el hombre y la naturaleza. Un país bañado por costas que se extienden de norte a sur. Costas oceánicas contenidas por uno de los desiertos más áridos del planeta Tierra. Es en esta costa que se erige la actual capital del Perú, Lima. Desde sus acantilados, Lima es una ciudad que alberga a poco más de 8 millones de habitantes. Una ciudad que mira y protege con recelo a un país entero, un país con historias. En una de sus playas se esconde una de las tradiciones mejor guardadas en Perú. En Huanchaco se encuentra la cuna de los caballitos de Totora.
Esta embarcación utilizada por los pescadores de esta región es construida con la planta de totora, una planta que abunda en las arenas de estas playas. Hay quienes dicen que en este lugar se inventó el surf. Cuenta la historia que los pescadores locales fueron los primeros en correr olas en estos caballitos de totora. Era al atardecer, al volver de la pesca, que remontaban estas olas al llegar cerca de la orilla, haciendo de esto una diversión, luego un deporte. Doña Urcia es uno de los lugareños que protegen esta tradición que tiene cerca de 3000 años, enseñándola a los visitantes y traspasándolo de generación en generación. La costa del Pacífico peruano se extiende desde el norte en el límite con Ecuador hasta el sur en el límite con Chile. Una costa de aguas cristalinas, desiertos áridos y cadenas montañosas que llegan al mar con sus últimas pendientes. La relación del hombre con el mar se remonta a los orígenes de la humanidad. Ha sido la vía para descubrir nuevos mundos y comenzar un intercambio de culturas y civilizaciones que han moldeado la sociedad de nuestro planeta. El mar ha sufrido la evolución y su equilibrio está en peligro. Estas aguas han sido custodiadas por pescadores artesanales que pelean hasta hoy por el cuidado del océano y que tienen de su lado un aliado contemporáneo, un aliado que también cuida sus playas, el océano y las comunidades que viven en sus alrededores. Un aliado curioso, aventurero y arriesgado. Los tablistas del Perú, quienes también han descubierto un mundo con playas de olas perfectas y han colaborado con el desarrollo de nuevos polos urbanos. Su gran premisa: disfrutar de la naturaleza, cuidarla y crear conciencia sobre su importancia para la vida de todas las especies, incluida la del ser humano. Se podría decir que soy uno de los primeros surfers profesionales del Perú. Estuve alucinando cómo podíamos ir tan rápido, ¿no?, encima del agua y no lo podía creer y ya estaba enganchado, pero me terminó de hacer clic y de enamorar del deporte. Brunella es una joven surfer de acá del norte, de Máncora, y tiene mucho talento. A mí me gusta mucho su surfing porque es bien power. Tomás tiene una afinidad con las líneas y las maniobras innovadoras que ahora vemos en el circuito, que si se pone las pilas y le pone bastante tiempo, dedicación y entrenamiento, puede ser uno de los mejores, ¿no? Punta Hermosa, una playa ubicada a unos minutos de la ciudad de Lima. Es una de las capitales del surf peruano.
Máncora, una playa que encanta por su tranquilidad y su mar sereno. Los primeros tablistas del Perú comenzaron a descubrir distintas playas del norte. Siguiendo rumores de olas perfectas y un eterno verano, llegaron a Cabo Blanco. Pasas varios días ahí y compartes con la gente y vives el lugar, te enamoras, ¿no? Bien fácilmente, porque la vida es simple, pero al mismo tiempo tienes algo que no ocurre muy seguido, que son estas olas perfectas. Y es como nuestro tesoro, ¿no? Porque siempre es verano, siempre hay sol, buen clima, y eso es bien difícil encontrar. La mayoría de las crecidas se originan en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Son unas tormentas que crean vientos huracanados y en mar adentro crean estas olas gigantes. Que van avanzando hasta que llegan a las costas. Nosotros sabemos que si hay olas bien grandes en Hawái, a los 5 días llegan al norte de Perú.
unos 540 kilómetros de Cabo Blanco, en el puerto de Malabrigo, se encuentra la playa de Chicama. Esta playa es mundialmente conocida porque tiene la ola más larga del planeta. Visitantes del mundo entero llegan a esta playa para desafiar a la naturaleza. No alcanza con ser un gran surfer. Quien decida correr olas en estas playas deberá aceptar el inusual desafío de montar la tabla por mucho más tiempo del habitual. En esta playa se puede correr una ola de 2,5 kilómetros, si la habilidad y la fortaleza de las piernas lo permiten. Al norte, en el Ñuro, debajo de estas verdes aguas, es común recibir la visita de la tortuga verde. Esta especie, que se encuentra en peligro de extinción, está bajo protección de casi todos los gobiernos del mundo. En muchos casos, las tortugas llegan a las costas peruanas luego de anidar en Galápagos. Esta es solo una de las tantas criaturas que habitan nuestro océano. En los meses de julio y agosto, la costa peruana recibe otro visitante, uno de los mamíferos más grandes del planeta. La ballena jorobada. Los machos luchan por la hembra en celo y luego de su concepción, esperan durante 11 meses que la ballena dé a luz a su cría. Viajan miles de kilómetros del Ártico Sur y visitan las costas peruanas para parir y amamantar a sus crías. Este mamífero alcanza a pesar entre 30 y 50 toneladas y llega a medir entre 12 y 16 metros. Si bien su único depredador natural es la orca, la negligencia humana y el cambio climático han sido dos de las principales causas del drástico descenso de la población mundial de la ballena jorobada. La cruel realidad ha provocado un incremento en las medidas de la preservación de la especie y su cuidado a nivel mundial, logrando controlar su población en los últimos años. Lejos de esta increíble expresión de vida marina, y apenas a 550 metros sobre el nivel del mar, se extiende el desierto de Nazca. Es sobre su terreno que se escribe uno de los grandes misterios de la humanidad: las líneas de Nazca. Un conjunto de imágenes de animales, figuras geométricas gigantes perfectamente trazadas en una superficie de más de 600 kilómetros cuadrados,
hacen pensar que es imposible que hayan sido creadas por seres humanos. Sobre todo teniendo en cuenta que fueron creadas hace más de 1500 años. Existe una teoría que afirma que no fueron creadas por seres humanos. Sin embargo, las teorías más fundamentadas sostienen que fueron creadas por la cultura nazca, que habitó esta región durante esos años. Lo que no se ha logrado determinar es si estas figuras formaban parte de un gigantesco calendario, si eran signos astronómicos o si fueron figuras con un carácter protector o divino. Desde el aire se pueden ver figuras animales y vegetales o figuras geométricas que pueden extenderse por kilómetros. Los nazcas llegaron a crear un sistema de acueductos para poder sembrar en una tierra desértica, en la que prácticamente nunca llueve. Gracias a estas construcciones se sabe que los nazcas fueron unos ingenieros extremadamente avanzados. Pero su método de construcción para lograr esa exactitud en su trazo y la perfección en sus ángulos serán seguramente un misterio para siempre. En el desierto del Perú se puede encontrar un paisaje rocoso y desolador, donde cuesta imaginar la presencia de vida. Es también en este desierto donde se puede apreciar uno de esos milagros que nos regala la tierra. Son estas dunas las que protegen esta maravilla y misterio de la naturaleza. El oasis de la Huacachina. Las dunas del desierto de Ica se extienden por kilómetros y kilómetros. La vista se pierde en dunas de arenas infinitas. Sus aguas verdes surgen debido al afloramiento subterráneo, creando un clima de paz. Los lugareños disfrutan de esta tranquilidad e invitan a los visitantes a un recorrido inolvidable. Detrás del oasis, el dios Sol, venerado por todas las culturas que han vivido en estas tierras, se esconde en el horizonte, dando paso a la gélida noche del desierto. La ciudad de Lima es también hoy la capital gastronómica de este país. Y es aquí donde viven algunos de los mejores cocineros del mundo. Nací en estos dos mundos. Por un lado mi padre japonés y por otro lado mi madre peruana, pero con esta ascendencia japonesa. Me encanta cocinar. Nosotros los cocineros creo que lo que más nos llena es hacer feliz a la gente. Y es lo que nos hace feliz a nosotros. Una vez dije que de repente un buen perfume sería un perfume hecho en base a ajo y cebolla. Mi abuela iba al mercado. La señora que trabajaba con ella, que es Maura, cocinaba para toda la semana. Yo me levantaba los sábados, que iba al colegio un poco más tarde. Maura llegaba a las 9 de la mañana y se ponía a cocinar. Y por supuesto lo primero que hacía era picar ajo, cebolla, el culantro, etc. Y ese era mi despertador.
Me iba a la cocina a tomar desayuno y la miraba a Maura como cocinaba. Y no tardé mucho en pararme y decir, ¿te ayudo en algo? Ella hacía mucha cocina criolla. Pero esta cocina criolla con toques japoneses, porque había trabajado con mi abuela. En ese momento la cocina no se llamaba Nikkei, pero era una cocina criolla con toques orientales, por decirlo así. Y me fui a Japón, tenía la casa de mis abuelos. Yo sabía que iba a ser duro Japón, pero yo siempre me vi en Perú. Yo nunca me fui fuera para quedarme fuera. Yo me fui de Perú para poder aprender lo más posible y luego venir acá y hacer lo que aprendí. ¿Quién me dio esa patadita que dice, oye, ¿por qué no haces esto? Fue mi padre. Yo un día te dije que yo a ti te veo como inversionista, me dijo. Yo no te veo como hijo. Porque si voy a invertir en algo, tiene que ser una persona que yo confíe que va a hacer el trabajo, que al final mi inversión no se vaya al tacho. Me dijo, creo que después de lo que ha pasado contigo, puedo invertir. Perú tiene la receta para el plato perfecto. El secreto se esconde en sus tres principales ingredientes. Su tradición, proveniente de todas sus civilizaciones milenarias. La biodiversidad de sus productos y, por último, las influencias provenientes de culturas extranjeras. Todo eso puede encontrarse, por ejemplo, en Arequipa y sus picanterías. Parte del secreto de la cocina peruana está en los frutos de su tierra y también de su océano. En el Ñuro se practica la pesca artesanal y al día de hoy se mantienen vivas las mismas técnicas que se utilizaban hace cientos de años. En esta región se busca desarrollar no solo una pesca basada en técnicas artesanales, sino también una pesca sustentable. Valientes y solitarios pescadores se aventuran hasta 20 millas mar adentro, en pequeñas balsillas, desafiando a la naturaleza. Al final del día, grupos de pescadores artesanales nos regalan una imagen impactante. A lo lejos puede verse una pequeña embarcación y junto a ella decenas de otras, volviendo de alta mar con la pesca del día. Son cada vez más los pescadores que trabajan por recuperar este ecosistema y luchan por concientizar sobre el cuidado del océano.
Lejos de la costa, en el centro del Perú, se encuentra la región de la Sierra. Al noreste del departamento de Arequipa, se extiende un valle que ocupa una superficie cercana a los 12.000 kilómetros cuadrados y puntos donde alcanza una profundidad de más de 4.000 metros. Valles infinitos, montañas que acarician el cielo, cañones moldeados por el paso de los años se extienden a lo largo de los Andes peruanos. Valles que son custodiados por seres que habitan el territorio mucho antes de la llegada del ser humano. Es el ave voladora no marina más grande del planeta. Sus casi 3 metros de envergadura marcan su territorio y vigilan con recelo lo que supo ser el imperio más grande de Sudamérica. Es el cóndor andino, un ave carroñera con un cuerpo esbelto de plumas negras. Su cuello es de plumas blancas, al igual que sus alas que despliegan vuelos que alcanzan los 70 kilómetros por hora. Los incas creían que el cóndor era inmortal. Según cuenta el mito, este animal que puede llegar a vivir 75 años, cuando comienza a envejecer y siente que sus fuerzas se acaban, se posa en el pico más alto y saliente de las montañas, repliega las alas, recoge las patas y se deja caer a pique contra el fondo de las quebradas, donde termina su reinado. Esta muerte es simbólica, ya que con este acto el cóndor vuelve al nido, desde donde renace hacia un nuevo ciclo, una nueva vida. El cóndor simbolizaba la fuerza, la inteligencia y el enaltecimiento o exaltación. Fue un animal respetado por todos aquellos que vivían en los Andes desde tiempos anteriores al descubrimiento de América. Un animal que no solo traía buenos y malos presagios, sino que también era el responsable de que el sol saliera cada mañana, pues con su energía era capaz de tomar el astro y elevarlo sobre las montañas para iniciar el ciclo vital. El cóndor protege a su familia, a sus crías, les enseña a volar y no es hasta que estos son capaces de valerse por sí mismos que los deja comenzar a escribir su propio destino. Pero nunca abandonará a su pareja, con quien habrá compartido la vida entera y por quien emprendería el viaje a pique en la quebrada si ésta partiera de este mundo antes que él. Estas montañas atraviesan al Perú de sur a norte, como una columna vertebral de un país que vio florecer culturas y civilizaciones durante toda su historia. Al norte del país se encuentra el departamento del Amazonas, una de las regiones más bellas de la sierra peruana. Nuestros ancestros han dejado en las paredes rocosas de estas montañas testimonios vivos de sus tradiciones y culturas. Los sarcófagos de Carajía constituyen la máxima expresión funeraria de una cultura pre-inca conocida como la cultura chachapoya. Se puede observar cómo 2 de estos gobernantes tienen cráneos sobre sus sarcófagos, lo que podría indicar su posición de mando dentro de un pueblo guerrero, como fueron los chachapoyas. En la cosmovisión andina, las montañas eran sagradas, eran el origen de la vida. Enterrar los cuerpos en esta montaña era una forma de volver al inicio de la vida y de llevar a los máximos gobernantes a un lugar alejado, inaccesible para cualquier persona. Las técnicas utilizadas para acceder a estos recónditos lugares siguen siendo un misterio en la actualidad. Los Andes peruanos se extienden a lo largo de toda esta región, ilustrando paisajes entre grandes montañas, cañones, ríos y una zona de vegetación biodiversa, conocida como selva alta.
Esta vegetación cubre las montañas de árboles e infinidad de especies. Es al norte, justamente en estas tierras, que se encuentra uno de los lugares más bonitos del Perú. La Catarata Cocta. Para llegar a este mágico lugar, es necesario recorrer 5 kilómetros de senderos y puentes colgantes entre montañas, bosques, ríos y una vegetación exuberante. Esta caída de agua tiene una altura total de más de 700 metros, una de las más altas del mundo. Esta región sorprendente es hoy el orgullo de los pueblos adyacentes que custodian y cuidan a esta maravilla de la naturaleza. Son estos pobladores quienes cuentan leyendas de tesoros custodiados por sirenas escondidas en el fondo del lago que forma esta cascada. A unos 100 kilómetros al sur de esta región, es necesario atravesar 2 montañas y recorrer varios kilómetros desde el poblado más cercano para llegar a uno de los sitios arqueológicos mejor preservado del Perú. La ciudadela fortificada de Cuélap. Perteneciente a la cultura chachapoya, está ubicada a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta ciudadela fue construida en distintas etapas a través de varios siglos. Los chachapoyas dominaron esta región desde el año 900 después de Cristo hasta la llegada de los incas después de 1400. Los incas los anexaron a su imperio. Y si bien los dispersaron como comunidad para poder mantener el control y el poder, respetaron sus tradiciones que hasta el día de hoy se mantienen en la región. Al sureste peruano se encuentra uno de los tesoros más preciados del Perú. Ubicado a unos 4.000 metros de altura, es el lago navegable más alto del planeta. Una extensión de agua que supera los 6.000 kilómetros cuadrados y que parece un océano en medio de los Andes. Quien navega el lago puede perder su vista en el horizonte sin ver el otro límite de tierra, una maravilla de la naturaleza que aún alberga comunidades que viven como lo hacían sus ancestros siglos atrás. Según cuenta la leyenda, es de este lago
de donde surge el inicio del Imperio Inca. Pero mucho antes de esa gran civilización, estas aguas fueron habitadas por otras civilizaciones y culturas. Los Huros son una comunidad indígena que vive en islas flotantes ubicadas a lo largo del lago. Estas islas, hechas con la planta totora, son donde los Huros organizan sus comunidades. Al recorrer el río, uno puede encontrar desde grandes hasta pequeños grupos, formados por unas pocas familias. Estas comunidades se organizan distribuyendo el poder entre ellas, rotando el mando de poder y la toma de decisión de la comunidad. Las mujeres, al igual que los hombres, rotan en la presidencia y son los ancianos, los más sabios, quienes cuidan y velan por mantener la tradición viva y heredan su conocimiento de generación en generación. Lejos de los Huros, y aún más lejos de la ciudad de Puno, se encuentra una de las islas más bellas del lago Titicaca. La isla de Taquile o Intique, en lengua quechua. Es una perfecta obra de la naturaleza que tiene una extensión total de 5 kilómetros. Bañada por las aguas cristalinas del lago Titicaca, en esta isla habita una comunidad que preserva su lengua y costumbres. Instalada en un entorno rico, su economía se basa en la agricultura, la artesanía y los tejidos. Actualmente, los isleños comercializan con los Huros y otras comunidades de la región e increíblemente, aún en estos tiempos, practican el trueque. Una isla que al día de hoy no cuenta con energía eléctrica ni con acceso a las comunicaciones, invita a un viaje en el tiempo y a una desconexión absoluta del mundo tal como lo conocemos. En esta isla vive una de las familias con más tradición. Allí todos cumplen un rol, desde el cultivo de papas hasta la confección de telares. Es en el punto más alto, a casi 4.100 metros, donde estos hermanos despiden al sol, que se esconde lejos en el horizonte. Ubicada al sureste del Perú, en la vertiente oriental de los Andes, en la cuenca del río Guatanay, se encuentra una de las ciudades más cautivantes del planeta. Cuna de una de las civilizaciones más apasionantes de la humanidad, la capital del Imperio Inca. Cuenta la leyenda que es del lago Titicaca de donde nacen la pareja de esposos y hermanos, Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol, con la misión de fundar la capital del futuro imperio en el valle del río Guatanay, en Cusco. Sus calles aún conservan vestigios de la época inca que se entrelazan con la época de la conquista. En su arquitectura se ve la influencia de ambas culturas, dando como resultado una apasionante y entrañable ciudad. Rodeada de casas construidas siglos atrás,
y habitantes que al día de hoy mantienen viva su tradición. Los historiadores han coincidido en una verdad curiosa. Si bien se han encontrado vestigios de civilizaciones que habitaron la región cientos, inclusive miles de años antes de los incas, no es hasta el siglo XIII después de Cristo que esta ciudad comenzó su apogeo, que la convirtió en la capital del Imperio Inca, el imperio más grande que conoció América y uno de los más grandes que existieron en la Tierra. A poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Cusco, en tren, bordeando el río Urubamba, o caminando a través de las montañas, recorriendo sitios sagrados. Hay caminos que guardan historias ancestrales y desde los que se puede llegar a una de las 7 maravillas del mundo moderno. Una obra de ingeniería y arquitectura majestuosa que deja al descubierto el avance que tuvo el Imperio Inca. Entre picos de montañas y un río que serpentea entre sus valles, se encuentran las ruinas de Machu Picchu. Fue un centro administrativo, educativo, político, religioso y de investigación científica del Imperio Inca. La cultura inca apenas se desarrolló durante cerca de 300 años, desde el año 1200 hasta la llegada de los españoles. En tan solo ese tiempo, lograron construir un imperio que fue conquistando y anexando a su gobierno político diversas culturas y civilizaciones a lo largo de gran parte del territorio sudamericano. Construyeron esta maravilla arquitectónica sobre una montaña con la piedra que emerge de esta zona. Los incas, que caminaron por estas calles y durmieron dentro de estas paredes, fueron extremadamente avanzados para su época. No fue hasta la llegada de los españoles que cayó este imperio. La civilización inca es hoy orgullo para todos los peruanos que buscan mantener viva su herencia, sus costumbres y su legado. Son nuestras raíces, nuestro respeto hacia ellas, las que mantendrán viva la herencia de una civilización que al día de hoy es admirada en el mundo entero.
el Perú tiene la responsabilidad de cuidar y preservar uno de los ecosistemas más importantes del planeta Tierra, la Amazonía. Ubicada en la región de Loreto, este hábitat que atraviesa el territorio con sus más de 6 millones de kilómetros cuadrados es el bosque tropical más grande de la Tierra y se extiende por 9 países a lo largo de Sudamérica. La Amazonía es conocida como el pulmón de la Tierra y una de las regiones de mayor riqueza biológica del mundo. En esta selva espesa se pueden encontrar innumerables plantas aún sin clasificar, miles de aves y millones de insectos. La selva está repleta de animales salvajes. Cada uno de ellos cumple un rol fundamental en el equilibrio de este ecosistema. Transformarse en el banquete de otra especie es el peligro que acecha permanentemente. Este mono nocturno, al que rara vez se lo ve despierto en el día, debe esconderse en el interior de estos troncos huecos para estar a salvo de criaturas que amenazan su vida. Solo si sienten el peligro cerca, saldrán sigilosamente a investigar el entorno que los rodea. Cerca de este árbol conviven una gran variedad de monos que trepan hasta las alturas para protegerse de otras especies que los amenazan. Esta boa constrictor, que llega a medir hasta 4 metros de largo, se camufla en la vegetación. Se enrolla en los troncos y es capaz de trepar hasta el escondite de sus presas para cazar por medio de la asfixia. Cada especie tiene sus preferencias. Algunas de ellas mantienen un pacto pacífico que les permite convivir en este mundo de depredadores. Claro que también se pueden encontrar criaturas insólitas que parecen no saber de los peligros que hay en esta selva. Por ejemplo, el oso perezoso, que pasa la mayor parte del día dormitando entre las ramas de los árboles. Un mamífero que se camufla entre la vegetación por el color verdoso de su pelaje. Se alimenta de hojas y disfruta de estar al sol. En días calurosos exhibe su barriga, pero cuando las nubes se asoman, el animal adopta una postura que le permite conservar una temperatura agradable. Su alimentación es la responsable de su lento metabolismo y sus pausados movimientos. Es en las hojas de este mismo árbol que vive esta tarántula. Puede pasar el día entero inmóvil mientras se prepara para su hora de caza en medio de la noche. Su banquete preferido son los insectos, como las hormigas, que se mueven como un ejército por los suelos de la selva. Ellas son el alimento perfecto también para este curioso espécimen, la rana venenosa. Este pequeño anfibio de apenas 1,5 centímetros es uno de los animales más letales del planeta. Su veneno lo obtiene de las toxinas de los insectos de los que se alimenta. Sus colores le permiten camuflarse y así logra escapar de sus depredadores naturales.
la rana no es el único animal que da color a la Amazonía. Cientos de mariposas despliegan su belleza en este ecosistema. Ellas tampoco son las únicas que sobrevuelan estos ríos y bosques. Una cantidad innumerable de aves recorren el cielo de la selva. Un clima indomable. Una zona abrasada por el calor permanente y la humedad que surge de sus grandes ríos. Si bien en esta zona las precipitaciones caen en mayor o menor medida, varían según la época y prácticamente todos los días llueve. Pero también siempre se puede ver el sol. Durante ciertos meses, sus bosques se inundan y reciben nuevos nutrientes que hacen que este ecosistema biodiverso se renueve permanentemente. Estas inundaciones son parte del equilibrio perfecto de los milagros de la propia naturaleza. Ríos y quebradas se dibujan alrededor de estos bosques. Es justamente al sur del territorio peruano donde nace el río Amazonas, en la región de Arequipa. Las aguas recorren la zona desde el Nevado Misti hacia el río Ucayali, que junto con el Marañón son los dos principales afluentes del Amazonas. Estas dos corrientes se encuentran para dar nacimiento aquí al río más largo del mundo y el que alberga la quinta parte de agua dulce en estado líquido. En la región de Loreto se encuentra la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Con 2 millones de hectáreas, es la región de bosque húmedo tropical inundable más extensa de la Amazonía peruana. Y la segunda más grande protegida del Perú. Aquí pueden encontrarse comunidades indígenas que ocupan la región desde tiempos muy lejanos. Gracias a la preservación y al cuidado de esta zona, es que estas comunidades y sus espacios están protegidos y asegurados. Aún se encuentran en lo profundo de la selva amazónica grupos indígenas sin censar y otros que cuidan celosamente sus costumbres, sus dialectos y sus tradiciones, como la comunidad de San Jorge, que vive al borde del río Marañón. Allí es que nada el delfín de río. Este simpático animal se ha adaptado a las aguas dulces y es común encontrarlos nadando en grupos, custodiándose los unos a los otros. No todas las criaturas de la selva prefieren la compañía.
Aquí vive un animal solitario, un animal que en su vida solo ha tenido que esconderse de un depredador, el ser humano. Es el otorongo, más conocido como jaguar. El felino más grande e icónico de América y uno de los más grandes del mundo. Al otorongo rara vez se lo ve cerca del ser humano. Con su olfato detecta su presencia a más de 200 metros, lo que le permite cuidarse de quien fuera su máxima amenaza. Su extravagante piel ha sido la causa de que esta especie se encuentre en peligro, ya que en el pasado fue comercializada. Su preservación es hoy preocupación de todos. La selva amazónica posee dentro de sus riquezas posiblemente la respuesta y la cura a la gran mayoría de las afecciones que aquejan al ser humano. En sus plantas y en su vegetación se pueden encontrar los principios activos de prácticamente cualquier medicina, sin químicos ni industrias de por medio. La propia naturaleza puede ser la respuesta a todas las enfermedades. Desde tiempos ancestrales, son los chamanes quienes han desarrollado un conocimiento superior sobre la forma en que la naturaleza puede usarse como cura para el ser humano. Luis Culquitón es uno de los chamanes más reconocidos y buscados en el mundo entero y tiene su refugio en medio del Amazonas peruano. Es en este paraíso terrenal que recibe visitas en busca de sanación. El chamán conversará con el visitante, llegará a lo profundo de su alma para que pueda encontrar el origen de su dolencia y así saber cuál es el tratamiento más adecuado. La ceremonia de la ayahuasca es el comienzo de un viaje hacia una sanación interior, hacia una limpieza del alma que prepara al visitante para el tratamiento que el chamán le haya encomendado. No son las industrias las que pueden curar al ser humano. Es la mente del ser humano moderno, sus alteraciones y preocupaciones de donde surgen la mayoría de sus dolencias. Y es ahí, en la naturaleza, donde se encuentra su cura. No me ni mi ni mi ri buire na mira ri ri saika jivi ri buire na mira ri saika jivi ri buire. Es nuestro Amazonas la que aún guarda nuestro mayor tesoro. Su cuidado y preservación guardan para toda la humanidad la materia prima para sanar.
Los bosques húmedos del Perú cumplen un rol fundamental en el ecosistema de nuestro planeta. Estos bosques conservan una humedad que les permite templar no solo el clima del Amazonas, sino del planeta entero. Es esta humedad la que aporta una temperatura equilibrada que circulará a lo largo de todo el planeta mediante las corrientes de aire del Ecuador. Su deforestación puede poner en riesgo a todas las especies del planeta, incluido al ser humano. Su efecto se verá reflejado en la temperatura del planeta, lo que puede agravar el calentamiento global, y como consecuencia catástrofes climáticas que lo harían desaparecer tal como lo conocemos. Es la responsabilidad de todos nosotros preservar este ambiente y estas condiciones para dejar a las próximas generaciones a la Tierra tal como la conocemos hoy. Este lugar es fundamental para entender y preservar nuestra historia. Ha sido un sitio sagrado. Curiosamente, aquí, sin importar las creencias de quien habitaba, nunca se prohibió ni se impuso una sobre otra. Pachacámac es entonces un buen ejemplo donde se congregan todas las culturas y creencias que han habitado este país. Un lugar declarado Patrimonio Histórico que guarda los tesoros arqueológicos de algunas culturas simbólicas del pasado. Es en nuestra América Latina donde confluyen culturas e influencias del mundo entero. Es el Perú un ejemplo de tolerancia y convivencia. Es este país un tesoro en sí mismo. Es en su gente, sus tradiciones, donde se esconde el tesoro más preciado, la congruencia de civilizaciones milenarias con la influencia y descendencia de civilizaciones que provienen de todos los continentes. Es a través de su cultura, de sus costumbres y hasta de su tradición culinaria que se concibe a este país, a través de la mezcla de todas las razas y etnias que han venido a estas tierras, a través de la comprensión de la increíble naturaleza que rodea este territorio. Se puede entender la relación que ha mantenido el hombre con el medio ambiente. Es a través del conocimiento que se puede comprender la importancia de preservar y conocer nuestro pasado. Es a través de la valoración de la tierra en la que vivimos que podemos trabajar y concientizarnos para preservarla. Cuidarla con orgullo y mostrarla al mundo entero. Es la unión la que nos hizo diversos. Y es la unión la que nos puede hacer grandes en el porvenir. Es aquí donde se encuentra Perú, un tesoro escondido. Nuestro tesoro.